¿Qué tal? Bienvenidos a Nos Cogió la Noche, este espacio de información. Un gusto para nosotros estar con ustedes todas las tardes, acompañándolos y llevándoles todo el acontecer de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país. Hoy con muchísima información sobre lo que ha acontecido en las últimas horas con la posesión del presidente Iván Duque y obviamente con las declaraciones o también con el discurso que manejó el presidente del Senado, Ernesto Macías. Pues una lluvia de críticas, unos a favor, otros en contra, y bueno, ustedes ya irán sacando sus conclusiones. Y para hablar de estos temas también me acompañan en la mesa José Fernando Gil, Miguel Ángel y Julián Camilo, quienes también nos tienen otra información, no solamente desde el campo político, sino desde otros aspectos. También más adelante nos va a estar acompañando el secretario de Gobierno del municipio de Itagüí para que conversemos sobre temas también de seguridad y de orden público de esta parte del Valle de Aburrá, que muchos nos dicen cuándo lo van a llevar. Pues bueno, acá lo tenemos. E invitarlos a que participen con nosotros con sus comentarios a través de nuestra cuenta de Facebook. Ustedes lo pueden hacer, buscan en Facebook Cosmovisión, Nos Cogió la Noche Cosmovisión, y allí ustedes pueden colocar todos sus comentarios. Y las personas que nos ven en nuestra señal internacional, pues también enviarles un saludo en Estados Unidos, en España. Estamos muy atentos también de ustedes. José Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Duber. ¿Cómo está usted y compañeros de la mesa? Sí, bastante movido este miércoles de cuenta de la posesión del presidente Iván Duque y de los discursos de él muy conciliador y del presidente del Congreso No un tanto. poco distinto, por lo menos con mucho retrovisor o mostrando claramente que quizás su agradecimiento al expresidente Uribe, que le dejó el puesto que asumía muchos era natural para el expresidente a ser el líder de ese partido. El senador Macías se mostró bastante cercano a las ideas del expresidente Uribe y criticó sobre todo bastante la gestión de Juan Manuel Santos, quien en algún momento también fue cercano a Uribe, pero una vez se posesionó se distanció bastante de su predecesor. Incluso, José Fernando, pues muchos medios titularon y sacaron hoy en sus portadas que quien se había robado el show había sido precisamente el senador y no el presidente Iván Duque. Pero bueno, fueron muchos los temas que se tocaron en los discursos y vamos a comenzar a mostrarles a ustedes los pequeños fragmentos que nos parecen más importantes de lo que sucedió. Para iniciar, pues hablar del presidente Iván Duque. Él habló de los valores, habló de principios y dejó allí, José Fernando, me parece interesante analizar esta parte donde él dijo que había que dejar de lado si se era de derecha, si se era de izquierda y que era más trabajar por el país. Esta fue la parte en que se refirió sobre este tema. Quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social. Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca destruir. Pues bueno, si bien era un mensaje conciliador, se refería también mucho, José Fernando, a lo que ha sido todos estos días, todos estos meses, incluso años atrás, donde a raíz del proceso de paz que se viene viviendo con las FARC, el país ha estado fracturado, el país ha estado dividido y para nadie es un secreto que la mitad del país estuvo de acuerdo, la otra mitad no tanto, pero estuvo el presidente ya hoy, ya posicionado, estuvo hablando de manera conciliadora. Dijo que iba a mantener una mano firme, pero tampoco dio a entender que no iba a echar en saco roto todos estos años que el presidente Juan Manuel Santos, expresidente ya, pues que llevó a cabo todas esas negociaciones, Miguel Ángel. Sí, el presidente Duque da un discurso conciliador, hace un llamado a la unión y es coherente con la campaña. Desde que inició su campaña a la presidencia, ese fue su llamado. Somos colombianos, llamó a la unión, llamó a que se dejaran esas diferencias de izquierda, derecha, Uribe, Santos, guerrillero, paramilitar, y hace un llamado que pasó a un segundo plano por el discurso del señor Macías. Entonces, deja entrever que las ideas de pronto del presidente Duque
no están o de pronto en algún momento cortan con las ideas del Partido del Centro Democrático, que puede ser como una de las líneas que se leyó en el discurso de ayer. Pues yo considero que el discurso que dio el presidente del Senado fue un desacierto totalmente, empezando porque ahí están todos los partidos, incluidos las FARC, y nunca se tuvo en cuenta esa participación. Entonces eso deja ver que tal vez el Centro Democrático sí quiere ejercer cierto poder sobre ese control, y pues hablando del discurso de Duque, él no se salió de los parámetros de su gobierno, equidad, legalidad y emprendimiento. Los sostuvo todo el tiempo, incluso me parece que fue muy parecido al discurso cuando se ganó la presidencia. Exacto. No fue como más allá de lo que de pronto podría ser en su gobierno, pues él siempre está de frente con la criminalidad y eso siempre lo ha mantenido muy claro él. Pues en un primer momento, José, qué pena, y además de eso hay que recordar que el presidente Duque, desde antes que fuera, es más, desde que estaba en la baraja de precandidatos, era considerado como una persona muy de centro, no de unas tendencias tan radicales como otros representantes o otros integrantes al interior del Centro Democrático. Entonces, a mí me parece que el discurso es muy coherente a lo que él ha mostrado en su carrera. Exacto. Que ha mostrado ser, obviamente, un integrante del Centro Democrático, pero con unas posturas más de centro y no tan radicales en muchos aspectos. Bueno, en un primer momento, el presidente Duque habló, les decía ahora, sobre izquierda, derecha, dejar de lado todos esos prejuicios, pero el senador Macías también se refirió al proceso de paz con las FARC y se fue de frente, dijo que había que modificar muchos aspectos de ese acuerdo. Esto fue lo que indicó. 2016, convocado por el gobierno, los colombianos mayoritariamente votamos por el no a los acuerdos de La Habana, pero el gobierno del expresidente Santos se negó a modificarlos y por el contrario desconoció el mandato popular. Este nuevo Congreso de la República tiene la responsabilidad de modificarlos y ajustarlos para restablecer el Estado de Derecho y devolverles a los colombianos la confianza perdida en sus instituciones. Hay que recuperar la legalidad en Colombia. Siempre creímos que para firmar esos acuerdos no era necesario hacer trizas la Constitución ni las instituciones, porque en Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra el Estado. Por tal razón, es urgente tramitar las modificaciones necesarias sin caer en el fanatismo de destrozar los acuerdos. Bueno, muchos de nuestros televidentes participan en nuestra cuenta de Facebook. María Victoria Echeverry Velázquez, pues nadie lo dijo en 8 años y este señor lo dijo en 15 minutos. Todo el mundo tenía que saber cómo quedaba él, pues lo dice, cómo quedaba el país, lo dice María Victoria. Es un discurso, José Fernando, del presidente del Senado, pues que generó controversia, porque es que, como dicen por ahí, un dicho muy popular, los trapos sucios se lavan en casa. Y había mucha comunidad internacional en esta posesión. No sé si era el momento adecuado precisamente para hablar de lo que, cómo queda el país. Pues está bien, no podemos tapar lo que está sucediendo acá, pero se critica si sí era el momento oportuno, si sí se debió haber dicho de estas palabras, e incluso otras personas hablan de que son cifras hasta mentirosas. Duer, lo que usted dice en parte quizás es cierto, no era el momento, pero hay algo también que es real y que no nos podemos mentir. Quien ganó fue una vertiente completamente distinta a la del gobernante de turno. Como ganó alguien de una vertiente distinta al gobernante de turno, por lo menos de unas ideas diferentes, era comprensible que el discurso de alguno de los representantes de esta colectividad no fuera acorde ni fuera a aplaudir la gestión del expresidente ya Santos. Usted puede tener razón, sí, quizás los capos sucios se lavan en casa. El gobierno Santos en algunos aspectos habrá que destacarle algunas cosas, pero en otros aspectos también se raja. Entonces... Pero José, es un discurso que se debe llevar en el Senado, es un discurso que se lleva en otra situación, sí, y no aprovechar de pronto... En otros escenarios. Exacto, en otro escenario, porque aunque el presidente se habla mucho que el 20 de julio él habló de un discurso, dio como unas cifras de lo que fue su mandato en 8 años, entonces el Centro Democrático, en cabeza del señor Ernesto Macías, lo que hizo ayer
pues responderle a ese discurso de Juan Manuel Santos, el presidente saliente. Entonces pareció un discurso partidista, un discurso, como muchos lo mencionaron, vengativo y excluyente, y hasta un retrodiscurso. Pues un presidente que trata de unir al país y un senador que trata de mover nuevamente, polarizar nuevamente al país. Habló mucho de eso y fue lo que no gustó de la posesión ayer del presidente Duque. El presidente Duque también se refirió al tema de la salud, pero ambos discursos estuvieron en líneas, digo yo, líneas iguales en cuanto a temas, porque tocaron todos los temas relevantes para el país. El presidente Iván Duque se refirió a la salud y a la educación como allá habían grandes falencias, pero no tanto a criticar, sino a proponer. Esto fue lo que habló. Yo no me canso de decir que Colombia es resiliencia. Hemos sido capaces de construir un vigoroso aparato productivo en medio de 3 cordilleras y difíciles laderas, hasta convertirnos en una economía pujante que el mundo reconoce y que se ha ganado el respeto de la comunidad inversionista. Hemos sido capaces de lograr que la pobreza se reduzca, que se expanda la clase media y que tengamos una cobertura de salud y educación que nos permite soñar con mejores progresos. Y también sea esta la ocasión para destacar la valentía y el fervor de nuestras fuerzas militares y de policía que han enfrentado con crueldad a los criminales, la anarquía del terrorismo y la codicia del narcotráfico, saliendo siempre victoriosas y demostrándole a los violentos que nunca van a ganar espacio en esta democracia. Pues paradójicamente el senador Macías también se refirió a este tema, José, y a pesar de los dos ser del mismo partido político, manejaron líneas muy diferentes, o al menos el lenguaje fue muy diferente porque daba como en cierto momento percepción de que no comulgaran como en algunos temas, o que el presidente Duque fuera más conciliador, y eso quedó, pues obviamente se notó, era más conciliador. Mire lo que dijo el presidente del Senado con respecto a los temas de educación y de salud. Hoy recibe usted un país, presidente Duque, con una situación crítica en salud. A 11 billones de pesos asciende el déficit y, por ejemplo, recibe usted más de 136 hospitales públicos en riesgo financiero alto. Hoy recibe usted un país de un gobierno que le entrega cerca de 500.000 de niños en grave riesgo de quedarse sin la alimentación escolar. Hoy recibe usted un país que redujo en el 16% el número de familias en acción beneficiadas entre 2010 y 2017. Bueno, ahí está José Fernando, el senador, hablando de educación y de salud. Duer, pero ¿sabe qué le queda a uno como de conclusión frente al tema? Es que en vez de estarse hablando del discurso del presidente, un discurso que muchos lo catalogan pues de un estadista, se está hablando del discurso del presidente del Congreso. Claro, es que pasó a segundo plano el discurso del presidente por el lenguaje que utilizó el señor Macías, un lenguaje que le hicieron como un contrainforme a lo que fue el periodo de 8 años de Juan Manuel Santos, que para unos buenos, para unos malos, pero eso ya dependerán las cifras. ¿O será que como sociedad nos gusta más el debate, la crítica, la polarización? Porque los dos discursos estamos acostumbrados los dos ya eran a eso. distintos y el presidente es Duque, no es Macías. Sí, José, pero hay que recordar que no se estaba hablando para el país solamente, sino para el mundo entero que estaba convocado a este posicionamiento, ¿cierto? Entonces no creo que era el momento, además fue señalador, las cifras todas fueron negativas. Yo creo que el presidente Santos algo bueno tuvo que haber hecho por el país, al menos así sea reconocido. Hay que tener en cuenta que Duque, no es Macías. y hay que tener en cuenta obviamente que son de oposición, no eran de la oposición a lo que venía haciendo el presidente Juan Manuel Santos. Más información en minutos, no se muevan porque tenemos muchísimo más que contarles sobre la posesión presidencial acá en la ciudad de Bogotá, también con otros invitados, un informe que pasó Noticias 1 también, donde revelan un video, donde revelan unos comentarios después de que estaban celebrando en la posesión, obviamente los del Centro Democrático. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Continuamos en Nos Cogió la Noche haciendo un análisis de lo que fue la ceremonia de posesión presidencial ayer en la ciudad de Bogotá con el nuevo presidente Iván Duque, quien prometió que se iba a ir para la ciudad, para San Andrés, la isla de San Andrés, y hoy muy puntual llegó ya allí a San Andrés, hablando de los temas de seguridad, temas de salud. En nuestra emisión central de las 5 de la tarde les vamos a entregar algunos apartes de lo que ha sido la visita del nuevo presidente a la isla de San Andrés. José Fernando, Miguel, Julián, el presidente también habló sobre los retos económicos, cómo queda el país y lo que se viene en materia económica, qué debe enfrentar, y esto fue lo que dijo. Está claro que se han cometido errores que nunca más se deben volver a repetir. Una política tributaria basada en la expansión del gasto ha llevado a que los impuestos se conviertan en asfixia para muchos empresarios y que se afecte el ahorro, la inversión, la formalización y la productividad. La equivocación de haber ampliado el presupuesto nacional basada en la ilusión de una bonanza petrolera transitoria ha traído consigo la incapacidad de fijar nuevos ingresos, pero lo que es aún más grave, lo llevó al Estado a cometer el grave error de pretender cambiar petróleo por impuestos. Creo que es fundamental, petróleo por impuestos. Y ahí se abre el debate porque en algún momento se hablaba de que no había por qué seguir explorando pozos petroleros, que era una gran afectación al tema ambiental. Pero ahora nos dicen en el discurso dice el presidente que fue uno de los grandes defectos del gobierno de Juan Manuel Santos, porque de cierto modo se menguó esa exploración petrolera y que eso en parte fue lo que llevó a subir precisamente el tema de impuestos. ¿Sabe? Ese es uno de los aspectos que más se le critican al presidente Santos, no, pues en alguna medida el tema petrolero, pero más el tema económico. Y frente a la explotación o no de los pozos petroleros, Colombia depende en un porcentaje muy alto del petróleo, pues es un hecho que hay que explotarlos. Claro, la gran pregunta es cómo se explota. Exacto, no podemos caer en el fracking, que es lo que llaman en ese momento, porque entonces por explotar petróleo se está dañando recursos naturales que son de pronto no tanto para la economía del país, pero sí son vitales como el agua para los ciudadanos. Pero que hay que explotarlos, pues somos con 800.000 barriles, 850.000 barriles. Nuestra economía depende en un porcentaje grandísimo del petróleo, de no existir el petróleo, y en parte una de las causas de la bonanza del gobierno Uribe fue el precio del petróleo, y una de las causas de la crisis, entre comillas, económica del gobierno Santos fue el precio del petróleo. Pero José Fernando, yo digo que no podemos dejar de lado explorar nuevas maneras, nuevas alternativas de entrar dinero, de mantener las rentas de nuestro país, porque no nos puede, como decía Miguel Ángel, no podemos depender solamente del petróleo. El senador Macías también se refirió al tema económico y este fue el informe que presentó, porque fue prácticamente un informe. Hoy recibe usted un país con una deuda pública del gobierno central superior a 440 billones de pesos, es decir, más del 45% del PIB, y una deuda del sector público no financiero que aumentó del 43% del PIB en 2010 al 56% en 2017. Hoy recibe usted un país de un gobierno que comprometió 93 billones de pesos en vigencia futuras hasta el año 2048. Hoy recibe usted un país con la economía en desaceleración, un PIB per cápita que cayó en un 23%, afectando a los colombianos en su bienestar y en su tranquilidad. Hoy recibe usted un país, presidente Duque, de un gobierno que asumió el compromiso de 130 billones de pesos, sin existir los recursos, para financiar los acuerdos de La Habana durante los próximos 15 años. Hoy recibe usted un país con el empleo debilitado en el marco de una tasa de informalidad del 48%.
Bueno, este es lo que decía él con respecto a lo económico. Miguel Ángel nos tiene también un analista. Sí, hablamos con Ignacio Mejía, un analista político de acá de Medellín, quien habló y se enfocó, entre otros temas, sobre todo a los discursos entre el presidente Duque y el señor Ernesto Macías. Escuchemos lo que dijo el analista Ignacio Mejía. Es que no se acostumbra sacarse los pañuelitos al aire, hacer cuentas de cobro. Entonces hubo una situación muy contrastante en lo que pasó en los dos discursos que se dieron allá. Un discurso netamente político, de partido político, cobrando cuentas, haciendo balances negativos que pueden hacerse, pero es mejor en el Senado de la República. Bueno, ahí están las opiniones de los diferentes analistas políticos en nuestra ciudad, de qué lectura hicieron de este momento, de esos discursos, de esas vivencias. Más adelante, en unos segunditos, vamos a regresar con más apartes de lo que fue este discurso presidencial, de todos los momentos que se vivieron antes, durante y después de la posesión presidencial. Por el momento les quiero presentar al secretario de Gobierno del municipio de Itagüí, el doctor Juan Carlos Zapata, quien nos acompaña a esta hora para hablar de cómo avanza el municipio, de los retos que también se viven en el municipio de Itagüí en cuanto a orden público, las mejoras, en que han mejorado, porque son muchos aspectos en los que han podido alcanzar y mejorar desde el municipio. Secretario, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Buenas tardes para toda la ciudadanía, a la mesa principal, y agradecerles mucho esta invitación para contarle a todos los ciudadanos de Itagüí cómo avanzamos en temas de seguridad, que es el pilar también de esta administración para la tranquilidad de todo nuestro municipio. Bueno, secretario, precisamente usted hace algunos días conversábamos con usted y nos decía que tenían un problema grave allí en la zona limítrofe con Medellín, en el sector de Guayabal, porque muchos grupos delincuenciales que operan acá en Medellín, pues estaban trasladando con sus problemáticas a Itagüí y estaban llevando precisamente estos delitos y estaban metiendo allí a la ciudadanía en apuros. ¿Ustedes cómo vienen trabajando precisamente para evitar que esto continúe? Sí, Duber, como usted lo acaba de mencionar, nosotros hemos sufrido ese coletazo del municipio de Medellín con ese tema de la Comuna 13, Belén, que linda con nuestro municipio. Lastimosamente, de los homicidios que llevamos este año, la mayoría se nos han dado de personas de este sector con delincuentes que hemos contrarrestado por parte de nuestra fuerza pública, nuestro Gaula, y venimos haciendo un trabajo muy arduo para acabar con esta situación, porque nosotros no podemos permitir que la inseguridad de otro sector que no nos pertenece a nosotros llegue a fomentar o a traer inseguridad a nuestro municipio. Vendrán unas apuestas por parte de nuestra fuerza pública y a la fecha tenemos un grupo de reacción que tenemos en ese sector con el puesto de nuestro Ejército Nacional, cuidando pues estos vecinos, este lindero que tanto nos han venido afectando, pero lo estamos apostando y vendrán muy buenas noticias, pero estamos tranquilos porque siempre de la mano de los entes del Estado, nuestro Gaula, nuestra policía, el Ejército, SIJIN, todos están prestos y colocando los 5 sentidos a esta problemática que tanto nos ha afectado a Itagüí. Secretario, ¿cuáles son precisamente estos grupos que tienen allí con dolor de cabeza a la comunidad? Nosotros todos los días vemos las noticias de Medellín, cómo viene trabajando de duro la alcaldía de Medellín en este sector, y son estos grupos que pertenecen a Belén, Parte Alta, San Rafael, Guayabal, que nos han venido afectando mucho a nosotros y que, vuelvo y digo, que tienen conexos con muchas personas que están a margen de la ley, que todavía se sitúan en el municipio de Itagüí. Y a esas personas a las que le estamos trabajando y se está haciendo un trabajo de mucha inteligencia, donde yo creo que con la presencia de la fuerza pública que ha traído Medellín y que nosotros hemos ayudado a reforzar, ha traído en estos días ya, ha habido un semblante más tranquilo y estamos contrarrestando todos estos delitos, que entre ellos el que más nos afecta, que es el tema del homicidio, porque con ellos se viene mucho lo que es el tráfico de estupefacientes, las extorsiones, pero nosotros estamos trabajando muy duro, porque para eso tenemos la fuerza suficiente pública en nuestro municipio para darle y ayudarnos de la mano de Medellín y contrarrestar este flagelo. Secretario, este año ustedes instalaron 138 cámaras de seguridad en todo el municipio. Hablemos de qué tan efectivas son esas cámaras y realmente sí, digamos, arrojan resultados positivos frente a la criminalidad que se vive en todo el departamento. Sí, esto es una muy buena noticia que la hemos venido pregonando y la quiero contar. Gracias a la gestión de nuestro alcalde León Mario en Bogotá,
2 convenios hemos hecho, uno en Medellín con el área metropolitana y otro en Bogotá con el Ministerio del Interior. 100 nuevas cámaras de seguridad, más 38 cámaras con el área metropolitana y una renovación de la sala de monitoreo. Hoy podemos contarle a la ciudadanía que ya hemos terminado toda la fase y podemos contar con un municipio más seguro, más protegido y más vigilado. 196 cámaras de seguridad ya se encuentran en funcionamiento, una sala de monitoreo totalmente renovada, más otras 15 cámaras de seguridad que ya está en el área metropolitana, que se llaman cámaras RPL, que son de alta definición, que tiene que ver con el hurto de automotores, con temas faciales de personas ya identificadas y que van a ser colocadas en los distintos puntos neurálgicos de la ciudad para así, con el sur del Valle de Aburrá, los demás municipios poder cuidar nuestros límites y traer a Itagüí más tranquilidad, más seguridad de la que hoy en día vivimos en nuestro municipio. ¿Cuáles eran los índices de delincuencia que había en Itagüí cuando ustedes llegaron y cuáles son los que hay hoy? Eso es una noticia también que hay que contar. Itagüí fue un municipio de llegar a tener 327 homicidios en el 2009. A la fecha hemos hecho una reducción del 63% en comparación 2012-2015 y 2016 a 2018. Solo el año pasado terminamos con 34 homicidios, el 2016 con 28 homicidios, casi que cumplimos la tasa internacional, 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es una muestra de que Itagüí se amarró la cintura por parte de los mandatarios y el doctor León Mario en su alcaldía, uno de los pilares ha sido la seguridad y por eso somos referentes. Es que Itagüí pasó de la oscuridad a la tranquilidad. Nosotros éramos un municipio que en años anteriores fuimos un municipio donde éramos de los más peligrosos a nivel nacional. A nivel internacional tuvimos muchos problemas, pero hoy yo creo que ustedes más que nadie conocen la situación y hemos hecho demasiadas situaciones, pero no sin la ayuda de la fuerza pública, que es lo importante, la sinergia que existe entre la fuerza pública con el ente territorial para los resultados que hoy en día tenemos. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora que no hacían en el pasado? Hoy en día tenemos en nuestro municipio con toda la voluntad, tanto del ente territorial como de la fuerza pública a nivel central. Tenemos nuestro Gaula de Antioquia, que está situado en el municipio de Itagüí, para contrarrestar el tema de la extorsión. Tenemos nuestra SIJIN de inteligencia. Con ellos se han hecho 7, 8 operativos en tema de tráfico de estupefacientes. Con el Gaula hemos hecho 11 operativos. Solo la semana pasada, ustedes se enteraron, hicimos otro operativo con nuestro Gaula, donde se capturaron 5 delincuentes en el sector San Francisco que venían otra vez sembrando zozobra en el tema de extorsión, tráfico de estupefacientes y que se encuentran todos ya privados de la libertad. Le voy a dar un dato. Más de 274 personas en esta administración capturadas por órdenes judiciales y en flagrancia, y un sinnúmero de personas, todas ya privadas de la libertad. ¿Eso qué trae consigo? La contraprestación de que el ente territorial aporta a la fuerza pública y nuestra fuerza pública todos los días nos responde con operativos, capturas y todo lo que tiene que ver para traer más presión a los ciudadanos. Secretario, ya regresamos con usted porque hasta ahora vamos a hacer contacto con nuestra compañera Liliana Castaño, quien nos tiene más información acá en el Valle de Aburrá. Liliana, buenas tardes. ¿Qué tiene para contarnos? Muy buenas tardes, Uber y televidentes. Me encuentro en este momento desde el centro administrativo La Alpujarra, donde hace algunos minutos acabamos de hablar con el subsecretario de Movilidad de la ciudad de Medellín, quien explicó y dio la versión por parte de la administración municipal de un video que está circulando en redes sociales, donde acusan a un agente de tránsito de haber agredido a un menor de edad. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que decir como administración es rechazar esta lesión de este muchacho joven de cerca de 10 años. Estamos haciendo todas las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió en el sitio. Dentro de esas investigaciones hablamos también con el agente de tránsito al cual están acusando de esta agresión, en la que rechazamos cualquier tipo de aseveración en este caso, toda vez que la gente dice que no hubo una agresión ni un altercado ni con adulto ni con el menor. No entendemos el por qué llega un grupo de adultos, incluso en estado de embriaguez, agrediendo a la gente de tránsito con este menor. Seguimos haciendo las investigaciones porque son varias las versiones de la lesión del menor. Unos dicen que fue que lo golpearon con un casco, otros dicen que venía en motocicleta, otros dicen que se cortó con una tabla de la gente de tránsito, otros dicen que fue en un vehículo que estaba prestando servicio informal. Según la Secretaría de Movilidad, lo que se estaba realizando en Robledo ahora será precisamente unos operativos de control que estaban enfocados a los diferentes motociclistas que pasaban por la zona.
igual que los agentes de policía y del ejército que estaban acompañando en el puesto de control en Robledo Aures. Allí estábamos haciendo un puesto de control orientado más hacia las motocicletas, e incluso cuando llega el menor, como se puede ver en el video, estábamos haciendo un procedimiento a una dama en una motocicleta que estaba cometiendo una infracción. Eso es básicamente lo que nosotros pudimos determinar de este hecho. Desde la administración municipal rechazan este tipo de hechos, pero también rechazan las diferentes agresiones de las cuales han sido víctimas los agentes de tránsito en la ciudad de Medellín. Con esta información me despido, pero continúen ustedes en estudio. Liliana, muchísimas gracias por su informe tan completo. Al secretario de Gobierno del municipio de Itagüí queremos agradecerle por su presencia. Secretario, lo vamos a estar consultando más frecuentemente para que nos cuente buenas noticias sobre el municipio de Itagüí. Y vamos a una pequeña pausa. Muchas gracias, secretario. A ustedes muchas gracias por invitarnos y siempre con las puertas abiertas para contarles cómo vamos en Itagüí. Duere una salvedad, eso no es ningún joven, eso es un niño. Pues el subsecretario joven, un niño de 10 años, no es un niño. Muy bien. Vamos a una pausa, ya regresamos con más detalles de la posesión presidencial. Y bueno, el presidente Iván Duque también se refirió al proceso de paz, un tema fundamental de lo que fue el gobierno anterior y pues que no se puede dejar pasar en este gobierno porque es un tema bien espinoso, que se había venido hablando dentro de los del Centro Democrático, no muy de acuerdo con lo que se pactó con las FARC, muy defendido con el presidente Santos, dijo no es un acuerdo perfecto, pero por lo menos logramos avanzar. Esto fue lo que dijo el presidente Duque con respecto a la paz. Por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que hemos recibido, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, que reciban también la reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio. También corregiremos las fallas estructurales que se han hecho evidente en las implementaciones. Las víctimas de Colombia deben contar con que habrá verdadera reparación moral, reparación material, reparación económica por parte de sus victimarios y que nunca, nunca serán agredidos por la impunidad. Creo en la desmovilización, en el desarme y en la reinserción de la base guerrillera. Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas. Estoy convencido y comprometido con buscar todos los días para la base de esas organizaciones oportunidades productivas. Bueno, me queda a mí claro, José Fernando, que allí el presidente se ve muy de acuerdo o se ve pues en tónica de continuar lo que sería el posconflicto, porque habla de unas desmovilizaciones, de vincular también víctimas de una base guerrillera, habla de varios aspectos, no como de echar para atrás, sino como de continuar en ese proceso. Nada de hacer trizas los acuerdos, pero se habla de correctivos, de corregir fallas estructurales, toca el tema de la impunidad, los desmovilizados, la base guerrillera. Diría uno que frente al tema de los acuerdos de paz, en este gobierno va a haber cambios, pero va a continuar obviamente como tal el acuerdo y que en parte fue algo de lo que sostuvieron algunos de los representantes de ese partido en campaña. Tema espinoso, José Fernando Gil, la extradición, porque el presidente del Senado, Ernesto Macías, se fue y dijo, hay que extraditar a todo el que tenga que ser extraditado. Ese fue como un momento donde también hubo euforia allí entre los asistentes, unos, y entre otros no tanta, porque se estaba refiriendo precisamente, interpreta uno, a lo que es el caso de Santrich, que está allí como entre se va o no se va, ya hay un pedido de extradición, pero no se sabe si va a ser extraditado. Esto fue lo que dijo el senador Macías. El gobierno saliente categorizó a los extraditables. A usted le corresponde recuperar la autoridad y extraditar a todos los narcotraficantes sin excepción alguna. Hoy,
Recibe usted un país con millones de víctimas sin atención del Estado. El gobierno saliente las utilizó como bandera política, pero no las atendió. Inclusive las víctimas de las FARC fueron ignoradas en los acuerdos de La Habana. Julián también estuvo hablando con otro analista, preguntándole sobre esta situación. Y usted, Julián, ¿con qué se encontró? Pues, Duber, hay algo muy importante que también decía ayer el presidente Duque, y era la planteación de mecanismos para la cooperación internacional con Estados Unidos, y además de un binomio muy importante que hace mucho tiempo no se hablaba, y era el binomio de seguridad y justicia. Escuchemos lo que dice Pedro Piedradita, que es analista de política. Y de hecho él lo plantea a partir de ese concepto, el concepto de red criminal, y eso pues es positivo, porque hacia allá van las estrategias de seguridad frente a las amenazas de seguridad en todo el mundo. La gran amenaza hoy del mundo contemporáneo en términos de seguridad es el crimen organizado transnacional. Y al respecto entonces no solo plantea la cooperación, sino que hace énfasis en lo que tiene que ver con la erradicación de el narcotráfico y todas las políticas en contra del narcotráfico, pero también establece un binomio necesario, que si bien fue utilizado en Colombia en la década de los 90, fue olvidado, y tiene que ser el binomio de seguridad y justicia. Y por eso en su discurso también podemos ver cómo analiza todo el tema carcelario y el déficit carcelario. Lo veo entonces positivo porque se aleja incluso de ese discurso que da el presidente del Senado, el senador Macías, que sigue hablando de una amenaza terrorista y de hecho desconoce el marco del conflicto armado en Colombia. A diferencia de Macías, el presidente Duque señala que la principal amenaza es el crimen organizado, y por eso se aleja de ese discurso del terrorismo que ya está descontextualizado frente a las amenazas contemporáneas. Bueno, un tema allí, José Fernando, también que hay que poner sobre la mesa, y que se refería también Gustavo Petro, después de que se fue de la posesión al lugar donde estaban realizando las marchas, decía que el presidente Duque se había referido al que el que la hace, la paga. Y fue muy enfático precisamente con esa frase, el que la hace, la paga. Haciendo énfasis, creo que al caso de las FARC, de todos los miembros de las FARC que de pronto pasaron de agache con el tema de la justicia y se refería en tono contundente contra ellos, y esto fue lo que indicó. Construir la paz, colombianos, también significa que derrotemos los carteles de la droga que amenazan distintos lugares del territorio nacional. Vamos a ser efectivos en la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos de la mano con las comunidades, en la puesta en marcha también de proyectos productivos, y vamos a romper las cadenas logísticas de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico. No vamos a permitir que los disidentes, que los combos, que los clanes y las mal llamadas oficinas sigan haciendo de las suyas en la costa pacífica, en nuestras fronteras y en ningún lugar del territorio. Bueno, tema importante también, las fronteras, se refirió al tema de los venezolanos que han llegado a nuestro país huyendo de toda esta crisis por la que viene atravesando Venezuela. Y ahorita mencionaba usted al senador Gustavo Petro. Al fin, ¿cómo le fue a las marchas convocadas por el senador Petro ayer, Duber? Pues José, y compañeros. En la ciudad siempre hubo bastantes manifestantes, se criticó mucho que Gustavo Petro hubiese convocado precisamente a estas marchas y que luego aparece en redes sociales tomándose allí una fotografía del momento de la posesión, haciendo presencia en la posesión. Pensaría uno que si convocó a la marcha era porque él iba a recorrer también las calles en la ciudad de Bogotá. Sí hizo presencia, pero casi que cuando finalizaron, al momento final. Yo digo que él la tenía clara, él sabía que tenía que estar allá, y pues él convocó precisamente a una marcha pacífica, sin ningún estrago, por decirlo así, y pues yo creo que fue acorde al momento. Me pareció de altura que él estuviera ahí presentado. Pero a mí me parece que es contradictorio, entonces debió haber convocado la marcha para otro día. O más tarde, yo qué sé. No sé, digo yo. Bueno. Pues además era un plantón, entonces ahí pues yo creo que... Mostrando la otra cara y llevando una cara de la oposición de pronto de muchos que no están de acuerdo con el presidente.
debió ser otro día, de pronto le hubiera ido mucho mejor, que hubiera sido más visible. Pero también algo contradictorio que estuviera en la posesión y que después estuviera dando un discurso, entonces a veces no sabe a qué bando está jugando. Pues el tema del ELN tampoco quedó de lado durante el discurso. Recordemos que ya van 6 ciclos de negociación con este grupo guerrillero y lo que el nuevo presidente indicó era que se iba a evaluar en qué iban esos 6 ciclos, si había un avance o qué iba a pasar. Esto fue lo que dijo. Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación juiciosa, prudente, responsable y analítica en detalle de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente con el ELN. Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, con la Iglesia Católica y los países que han venido apoyando dicho proceso, para que en el marco de la independencia institucional nos den su opinión sobre el mismo. Pero quiero dejar absolutamente claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. Queremos avanzar, pero para avanzar hay que dejar la impronta de que el pueblo colombiano no se va a dejar intimidar por la violencia ni presionar por la violencia en ninguna forma. Muy bien, muy contundente. Deja las puertas abiertas para el diálogo con el ELN, pero también comienza a hacer exigencias de cese al fuego y que es lo mínimo que puede pasar, José Fernando. Porque el pueblo colombiano realmente está cansado ya de tanta bala y si tienen verdaderas intenciones de sentarse a negociar o de seguir negociando, pues deben tratar de llegar a ese acuerdo. Es un reto grande para el presidente y también para el grupo guerrillero que tuvo toda la oportunidad para haberse pegado del proceso de la FARC, no lo hizo, y ya ahora les toca con un gobierno adverso, entre comillas, a ese tipo de diálogos. Y un gobierno más fuerte porque mire lo que pasó ayer en el Cauca con esos 2 atentados también que hubo. Entonces un gobierno con unas disidencias de las FARC que no están de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, pero de todas maneras que tienen que atenerse a lo que el gobierno les disponga, porque entonces tiene que haber una fuerza militar también, donde no se vuelva a repetir lo que pasó ayer y lo que vivimos por tantos años acá en Colombia. Y lo que tanto criticaron desde el Centro Democrático durante todos estos años que estuvieron en la oposición. Sí, señor. Bueno, vamos a una pausa y no se muevan porque les traemos muy buenas noticias del municipio de Jericó. Nuestros televidentes nos están preguntando y nos están diciendo que el doctor Gilberto Tobón va a estar en nuestra emisión central. Hace algunos días les habíamos dicho que nos iba a acompañar hoy. Desafortunadamente no se encuentra en la ciudad, pero vamos a tener otro invitado también muy especial haciendo el análisis. El doctor Ramón Elejalde nos va a acompañar en nuestra emisión central. Y al doctor Tobón, en cuanto regrese de su viaje, pues lo vamos a tener acá de primera mano haciendo análisis de este tema, de la posesión y de cómo han transcurrido al menos estos primeros días con el gobierno del nuevo presidente Iván Duque. Le damos la bienvenida al alcalde Jorge Pérez, alcalde del municipio de Jericó, quien nos va a hablar sobre las fiestas de este municipio, un hermoso municipio. No lo conozco, el alcalde me dijo, ¿usted conoce el municipio? Y le dije, alcalde, me han hablado muy bien, me han hablado mucho y no he tenido la oportunidad de ir, pero me comprometo que durante estas fiestas voy a ir a acompañarlos y a conocer al alcalde. Bienvenido, muchas gracias por estar en Nos Cogió la Noche. Duber, a usted muchas gracias a todos los muchachos por esta buena invitación y Duber, quedó grabado, usted se compromete a estar en Jericó, ojalá sea en este marco de las fiestas, el Festival de la Cometa Jericó cumple 40 años y la verdad que va a ser una celebración a la altura de los 40 años. Alcalde, ¿las fiestas van de qué fecha y qué programación tenemos? Bueno, las fiestas inician el 15 de agosto, prácticamente en 8 días y tendremos la verdad que una programación muy variada. Le aseguro que van quedando, Duber, pocos antioqueños como usted que no conocen a Jericó
y yo creo que es el mejor momento para que se acerquen al municipio y disfruten de la festividad. Tendremos, entre otras cosas, feria artesanal, mercado campesino, festival de la dulzura, festival de vaquería también allá en la pista de Balcón Dorado, en la Estrella Vieja. Tendremos festival de los colores, de Color Room como es más conocido. Tenemos festival de la trova, tenemos noche de rock y tenemos talentos locales. Tenemos dentro de los concursos ciclovida, donde pues estaremos premiando la comitiva más numerosa. Tendremos el festival, el concurso de sancocho, el concurso de meseros, el de carretilleros también lo tendremos. Comparsas. El concurso de meseros, ¿y eso cómo es, alcalde? A ver. De los meseros que tradicionalmente lo atienden a usted, Jericó de Uber, cuando usted vaya por ahí tendrá la oportunidad. Sacamos una invitación para que los meseros, los muchachos y las mujeres vayan con su charol en mano. Llevarán un vaso con agua, una copa, otras cositas que hacen parte del charol, y no es el que primero llegue, no es el que llegue con todo. Es el que primero llegue, pero con todo. Además, que llegue con el agua en el nivel en el que salió. Es un concurso que ha ganado mucha afición. El año pasado parecíamos como si estuviéramos en una etapa de Tour de Francia, todo el mundo en el marco del parque principal haciéndole barra a su mesero preferido. También tendremos, Duber, el concurso de los carretilleros, que normalmente mueven la carga en el parque principal, también tienen su espacio y estarán con nosotros el de comparsas y carrozas, y tendremos por supuesto el festival de cometa tradicional, festival infantil el día sábado, y tendremos el festival nocturno de luces LED, y el día domingo el festival tradicional, el festival de la cometa. Además, pues la invitación especial para que el día domingo, que es el día, lo hemos denominado el día del carriel, todos los visitantes y los jericuanos pues se pongan su carriel, salgan con su carriel al pueblo y pues le hagamos un honor a ¿Qué belleza ese carriel, alcalde? A este hermoso. Esta es una de las características propias de los antioqueños. Y nada más este carriel pues es un obsequio que me hace Oliverio Agudelo, una de las familias tradicionales en Jericó. Está cosido a mano, es una artesanía hermosa. Los invitamos para que además pues tengan la oportunidad de estar en Jericó y no se pueden venir sin el carriel. Además que tenemos una cantidad de accesorios propios de la marroquinería y la manufactura del cuero. Muy famosos, José Fernando, porque de hecho al Papa Francisco, cuando estuvo acá en la ciudad de Medellín, le regalaron un carriel hecho precisamente allí en Jericó. Alcalde, hay una dinámica bien interesante dentro de Jericó, y es que vienen impulsando el tema del turismo, pero no el turismo convencional, sino que muchas familias que habitan allí desde sus casas vienen haciendo esos recorridos. Hablemos de esa dinámica que mucha gente no conoce, y pues Jericó es líder en este tema. Julián, qué bueno ese tema, porque la verdad que este equipo de trabajo de la Mesería Municipal de Arroyos tiene en buenas manos. Se la ha jugado desde lo público para fortalecer todo lo que ha sido el turismo del municipio. Y hace 8 días, hace un poco más de 8 días, el 27 de julio, recibimos del ICONTEC la certificación como destino turismo sostenible. Eso nos garantiza que en Jericó está mostrando el turismo de calidad. Y como usted lo dice, el reto es hacer un poco más con el turismo, además que sea una economía que verdaderamente impacte a las familias de los jericuanos, pero que también sea respetuoso con la cultura, con el medio ambiente, con las tradiciones, con la idiosincrasia nuestra, que es uno de los temas que se expone demasiado en la industria turística, y lo hemos hecho la tarea. Y muchas familias han decidido en Jericó, y lo que no pasaba antes, vivir del turismo, como el quehacer turístico ha puesto a más de un empresario a invertir fuertemente. Nosotros tenemos un número de camas demasiado importantes, van creciendo los hoteles de mejor calidad, finca hoteles también que van creciendo de una buena manera, además de otras estrategias como experiencia cafetera, que se asocia muy fácil al turismo. El turismo rural también ha ganado un espacio importante. ¿Cómo está la vía Jericó, alcalde? Y por ejemplo, el año anterior, ¿cuántos turistas recibió Jericó? Bueno, nosotros venimos, y yo creo que uno de los termómetros fuertes para nosotros es la Semana Santa. Pasamos de recibir en el primer año entre 3.000 y 3.500 personas, al segundo año entre casi 6.000 personas, y esperamos, este año pasaron de las 7.500 personas, en una fecha pues que es muy tradicional en Jericó. Sabemos que la Semana Santa pues es un buen indicador. Esperamos pues que este Festival de la Cometa se rompan todos los récords y poder tener muchas personas. Además, ¿y la vía? Pues la vía está en mejores condiciones. Sabemos que la vía para el suroeste es muy compleja, el invierno nos saca de circulación en muchos casos, pero logramos un repartido con la Gobernación de Antioquia y está en mejores condiciones ahora. Estamos a 102 kilómetros de acá de Medellín, así que no tienen excusa para no estar en Jericó. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Por allá vamos a estar del 15 al 20 de julio en las fiestas de Jericó y conociendo... De agosto. De agosto. Del 15 al 20 de agosto conociendo este bello municipio que me cuentan que tiene unas iglesias espectaculares.
A ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en nuestra emisión central a las 5 de la tarde con más Nos Cogió la Noche.